Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, centrándonos en dos figuras muy queridas y talentosas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos han cautivado audiencias en todo el mundo con su carisma, talento y por supuesto, su innegable química en pantalla. Pero hoy no vamos a hablar tanto de su romance, que ya sabemos que terminó hace tiempo, sino de sus trayectorias profesionales individuales y, en particular, de cómo algunos creen que Kerem ha logrado superar a Hande en términos de progresión y diversificación de su carrera. Sé que este es un tema delicado, ya que ambos actores tienen una base de fans muy apasionada y leal. Así que quiero dejar claro desde el principio que nuestro objetivo no es menospreciar a ninguno de los dos, sino analizar objetivamente sus elecciones profesionales, los proyectos en los que han participado y cómo han sido recibidos por el público y la crítica. Analizaremos sus primeros papeles, sus proyectos más exitosos, las decisiones que han tomado para expandir sus carreras y los desafíos que han enfrentado en el camino. Compararemos sus enfoques, exploraremos las áreas donde destacan individualmente y consideraremos las razones por las cuales algunos podrían argumentar que Kerem ha tomado la delantera en cierto modo. Así que prepárense para un análisis profundo y lleno de datos interesantes sobre dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. Ahora, antes de entrar en materia, es crucial establecer una base sólida. Hande Erçel irrumpió en la escena con una belleza deslumbrante y un talento innegable. Sus primeros papeles la establecieron rápidamente como una estrella en ascenso. Desde sus inicios en Al-Qu, el Rey Colibrí, hasta su papel protagónico en Güneşinkler, Las Hijas del Sol, Hande demostró su capacidad para interpretar una variedad de personajes y conectar con el público. Su belleza y encanto la convirtieron en una favorita instantánea, y las marcas la buscaron rápidamente para endosar sus productos. Kerem Bürsin, por su parte, también tuvo un comienzo prometedor. Regresó a Turquía después de haber vivido en Estados Unidos y construyó una carrera sólida en la actuación. Su papel en Güneşinkler, Esperando el Sol, le dio reconocimiento y consolidó su estatus como un galán turco. Desde el principio, Kerem mostró una ambición por ir más allá de los roles típicos de chico guapo, buscando proyectos que le permitieran explorar su rango actoral. Ambos actores se catapultaron a la fama internacional gracias a Senkalkapm, Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo en todo el mundo, consolidando a Hande y Kerem como una de las parejas más queridas de la televisión. La química entre ellos era innegable, y la serie los convirtió en nombres familiares en muchos países. Fue un punto de inflexión en sus carreras, abriéndoles puertas a oportunidades globales. Pero después del éxito de Senkalkapm, sus caminos profesionales comenzaron a divergir. Hande continuó participando en proyectos románticos, consolidando su imagen como la reina de las comedias románticas. Mientras que Kerem, aunque también participó en algunas comedias románticas, comenzó a explorar roles más desafiantes y a expandir su presencia en la industria cinematográfica. Aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Muchos argumentan que Kerem ha demostrado una mayor voluntad de asumir riesgos y diversificar su carrera, mientras que Hande se ha mantenido más centrada en el género romántico, que aunque exitoso, puede ser percibido como menos desafiante en términos de rango actoral. Uno de los ejemplos más citados es el papel de Kerem en la serie Yaşamayanlar Immortals. En esta serie de vampiros para Netflix, Kerem interpretó a un personaje oscuro y complejo, muy diferente a los roles románticos que había interpretado anteriormente. Su actuación fue elogiada por la crítica, y la serie le permitió mostrar una faceta diferente de su talento. Este tipo de proyectos demuestran una búsqueda por roles que exijan más de él como actor, expandiendo su horizonte y evitando encasillarse. Además, Kerem ha incursionado en la producción. Creó su propia compañía de producción, Braveborn Films, con la que busca desarrollar proyectos que le apasionen y que le permitan tener un mayor control creativo. Esta decisión es significativa, ya que muestra su ambición de no solo ser un actor, sino también un creador de contenido. Hande, por su parte, ha continuado brillando en el mundo de la moda y la belleza, convirtiéndose en embajadora de prestigiosas marcas internacionales como Nocturne y marcas de cosméticos. Su belleza y estilo la han convertido en una figura influyente en la industria, y su presencia en las redes sociales es innegable. Sin embargo, algunos argumentan que esta mayor atención a la moda y la belleza ha eclipsado un poco sus proyectos actorales más recientes. Si bien su reciente incursión en la serie de Disney Plus, El Turco, demostró una búsqueda de roles más complejos, la serie no obtuvo el éxito esperado y las críticas fueron mixtas. Aunque Hande demostró compromiso con el personaje, algunos críticos consideraron que la serie no logró explotar completamente su potencial actoral.
Esto no significa que su carrera haya terminado, ni mucho menos, pero sí sugiere que la elección de proyectos y la ejecución son cruciales para mantener un impulso ascendente. Otro punto importante a considerar es la recepción de la crítica. Si bien ambos actores tienen una base de fans muy leal, la crítica a menudo ha sido más indulgente con Kerem debido a su elección de roles más desafiantes. Su participación en proyectos como Yasamayanlar le valió elogios por su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. La crítica ha reconocido su ambición de ir más allá de los roles típicos de galán y su disposición a asumir riesgos. Por supuesto, Ande también ha recibido elogios por su trabajo, especialmente por su carisma y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, algunos críticos han argumentado que sus roles más recientes han sido demasiado similares y que no le han permitido mostrar todo su potencial actoral. Es importante destacar que el éxito en la industria del entretenimiento es subjetivo y multifacético. No se puede medir únicamente por la cantidad de proyectos en los que se participa o por la popularidad en las redes sociales. El éxito también depende de la satisfacción personal, del crecimiento profesional y del impacto que se tiene en el público. Ande ha tenido un impacto innegable en la cultura popular turca y ha inspirado a muchas jóvenes a perseguir sus sueños. Su belleza, su talento y su presencia en las redes sociales la han convertido en un modelo a seguir para muchas personas. Kerem, por su parte, ha utilizado su plataforma para abogar por causas importantes y para promover la conciencia social. Su compromiso con el medio ambiente y su defensa de los derechos de los animales lo han convertido en un ejemplo a seguir para muchos. En última instancia, la pregunta de si Kerem ha superado a Ande en su carrera es una cuestión de perspectiva. Ambos actores han logrado un gran éxito y han contribuido significativamente a la industria del entretenimiento turco. Kerem ha demostrado una mayor voluntad de asumir riesgos y diversificar su carrera, mientras que Ande se ha mantenido más centrada en el género romántico y ha consolidado su imagen como una estrella de la moda y la belleza. La elección de qué camino seguir depende de cada individuo y de sus objetivos personales y profesionales. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es que ambos actores sigan desafiándose a sí mismos, persiguiendo sus pasiones y creando un impacto positivo en el mundo. Además, es fundamental considerar el contexto cultural y las expectativas del público. En Turquía, como en muchos otros países, existe una gran demanda de comedias románticas, y Ande ha sabido capitalizar este mercado. Su capacidad para conectar con el público y su innegable química en pantalla la han convertido en una de las actrices más queridas del país. Kerem, por su parte, ha tratado de desafiar las expectativas y de explorar roles más diversos. Su ambición y su disposición a asumir riesgos lo han convertido en un actor respetado por la crítica y admirado por muchos. En resumen, ambos actores han tomado decisiones estratégicas que han moldeado sus carreras de manera diferente. Ande ha optado por consolidar su posición como una estrella de la comedia romántica y una figura influyente en la moda y la belleza, mientras que Kerem ha buscado diversificar su carrera y desafiar las expectativas, incursionando en roles más complejos y explorando su potencial creativo como productor. El futuro de ambos actores es brillante. Ande tiene el potencial de seguir consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía y de expandir su presencia en el mundo de la moda y la belleza. Kerem, por su parte, tiene la oportunidad de seguir desafiándose a sí mismo y de explorar nuevos horizontes como actor y productor. Lo importante es que ambos actores sigan creciendo, aprendiendo y evolucionando. La industria del entretenimiento está en constante cambio, y es crucial adaptarse y reinventarse para mantenerse relevante y exitoso. Así que, ¿quién ha ganado? La respuesta es que no hay un ganador. Ambos actores están en caminos diferentes, persiguiendo sus propios sueños y contribuyendo a la industria del entretenimiento a su manera. Lo importante es celebrar sus logros, admirar su talento y apoyar sus esfuerzos. Es crucial alejarse de comparaciones superficiales y apreciar la individualidad de cada artista. Cada uno tiene su propio conjunto de habilidades, talentos y pasiones que los hacen únicos y valiosos. En lugar de tratar de enfrentarlos, deberíamos celebrar su diversidad y apoyar sus esfuerzos por alcanzar sus metas. Recuerden que el éxito no se mide únicamente por la fama o la fortuna. El éxito también se mide por la satisfacción personal, por el crecimiento profesional y por el impacto que se tiene en el mundo. Ambos actores han logrado un gran éxito en sus carreras y han contribuido significativamente a la industria del entretenimiento turco. Así que en lugar de preguntarnos quién ha ganado, deberíamos preguntarnos qué podemos aprender de sus experiencias y cómo podemos inspirarnos en su ejemplo. Ambos actores han demostrado que con trabajo duro, dedicación y pasión, es posible alcanzar grandes cosas. En conclusión, este análisis no busca determinar quién es mejor o quién ha superado a quién. Simplemente busca explorar las diferentes trayectorias profesionales de dos talentosos actores y cómo sus elecciones han moldeado sus carreras. Ambos, Ande Erçel y Kerem Bürsin,
son estrellas brillantes que continúan cautivando al público con su talento y carisma. Llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre las carreras de Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos explorado sus inicios, sus proyectos más exitosos, sus decisiones profesionales y cómo han sido recibidos por el público y la crítica. Hemos analizado las razones por las cuales algunos podrían argumentar que Kerem ha tomado la delantera en cierto modo, pero también hemos destacado los logros y el impacto de Hande en la cultura popular turca. Recuerden que nuestro objetivo no era menospreciar a ninguno de los dos, sino analizar objetivamente sus trayectorias y celebrar sus logros. Ambos actores son talentosos y exitosos, y han contribuido significativamente a la industria del entretenimiento turco. Quiero agradecerles a todos por ver nuestro vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? ¿Tienen alguna otra perspectiva que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, nos interesa mucho saber lo que piensan. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, la llamada a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten, hagan todo. Su apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.